la presidenta tiene que convocar elecciones a más tardar, no es tal fecha. Ella podría convocarla mañana, a más tardar un año antes de la elección, o sea, la primera semana, segunda semana de de abril abril. de este año. Sería bueno que además lo convoque antes para que los organismos electorales empiecen a trabajar, porque si es que no hay convocatoria, no hay presupuesto. Si no hay presupuesto, no puedes armar esta enorme forma que vamos a tener de elección con bicameralidad. Sosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, canal 6.1 en televisión digital terrestre en Lima. Esto es Hablemos Claro. Y estamos conectados con Fernando Tuesta Soldevilla, quien fuera jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y Fernando, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días, gracias por la invitación. Hemos escuchado nuevamente, y esta vez de parte de Ángel González, Ángel Delgado, perdón, Ángel Delgado Silva, que acaba de ser nombrado en la oficina esta legal del Congreso, y él ha insistido en la teoría de que el año 2021, la elección de Pedro Castillo y de Dina Boluarte fue fraudulenta. Ha reiterado esta posición, pero lo que ha dicho en resumen es que, bueno, ya pues es un hecho consumado, ¿no es cierto? Pero que hubo fraude, según él hubo fraude. ¿Qué tienes que decir tú, Fernando, sobre esto? Bueno, no es una teoría, es una campaña propagandística de hace varios años en donde no se probó en ninguna instancia, pero además lo importante, los informes de las diversas observaciones internacionales señalaron que en el Perú las elecciones fueron limpias, transparentes y que los resultados fueron los que se dieron. Lo segundo es que él habla de irregularidades, ¿no? Escuché la entrevista, señala, y sin embargo, claro, él dice, finalmente hubo un resultado y ese resultado en realidad es el que se materializa en el gobierno de Pedro Castillo. Pero no deja de insistir entonces en lo mismo. Él, que fue parte de una campaña, porque él ha pasado por muchos partidos, muchas organizaciones, pero ahora es parte de esta coordinadora republicana, que es un sector, como sabemos, que agrupa a un grupo de, a su vez, de personalidades, abogados también, digamos de derecha, derecha, ligados, como no quiso contestar la pregunta que tú le hiciste en relación a la resistencia. Y señalo esto porque desde diversos medios dieron cabida a este tipo de propaganda que tuvo un efecto y un efecto dañino sobre las elecciones y sobre los organismos electorales, Huilas, Expreso, La Razón y algunas plataformas, repito, dieron cabida, hicieron un daño enorme. Desde el año 2001, que tuve, digamos, el honor de dirigir la OMPE en la transición democrática, los organismos electorales tuvieron un nivel de confianza muy alto. Lo que ocurrió en el 2021 es algo que tiene que ver ni siquiera con los procedimientos, la propia organización electoral, sino porque no gustaba el resultado. Si no me gusta el resultado, entonces voy a atacar aquello que supuestamente produce resultado. En consecuencia, se habló pues de eso, lo que ellos llaman un fraude, que Nicolás, ningún organismo internacional, pero puso en duda esto. Personalmente, formo parte de misiones
técnicas y electorales en América Latina. El año pasado estuve en El Salvador, en Panamá, en México, y he estado en muchas de ellas. Conozco la realidad electoral de América Latina y debatimos, hay seminarios, eventos, además de ellas, y en ningún caso, Nicolás, en ningún caso hacen referencia en ninguna parte en que en el Perú hubo fraude. Por lo demás, ya hay incluso investigaciones donde se señala que aquello que se dice que hubo como elementos de evidencia se han repetido a lo largo del tiempo. En realidad, una cosa es que pudo encontrarse irregularidades puntuales, porque siempre puede existir, por una sencilla razón, entre otras, porque los miembros de mesa son los encargados de la elección. No es la OMPE, ni siquiera el Jurado Nacional de Elecciones. Allí confunde Ángel hablar del jurado cuando en realidad han solicitado a la OMPE. En fin, imagínate él, una persona tan preparada, ni siquiera logra entender, porque es parte de la propaganda, lamentablemente, ¿no? Eh, Digo, los miembros de mesa muchas veces, en algunos casos, no están capacitados o no van a capacitaciones, pero el sorteo de los miembros de mesa, así con esto termino, este, es por sorteo público y tú puedes impugnar a los miembros de mesa, ¿no? Sería largo hablar sobre esto, pero solamente termino diciendo, lamentablemente, Ángel Delgado, a Ángel pues, lo conocemos también de muchos años, ha seguido con esta idea que se repite, que a fuerza de repetición sabemos que así se construyen las campañas, la Claro, propaganda. el problema es que para un sector de la sociedad que no es nada despreciable, se han instalado, en este sector de la sociedad se han instalado ideas como esta, ¿no es cierto? Que en las elecciones hubo fraude. O sea, Claro, ya no hay manera sí, siquiera de claro, claro. discutir, ¿no es cierto? Y que esto es así No, porque el doctor Salas, presidente de la Corte Suprema, es desde un caviar hasta un comunista proterrorista, de todos lo han acusado. Eh, entonces, ¿de tú qué se te imaginas, trata? además de esa asociación, Nicolás, dice que en la época universitaria militó en un grupo de izquierda, entonces el mismo Ángel estuviera descalificado. No, Así se trata de yo eso, ¿no? recordé su militancia Eh, en el Partido Comunista Revolucionario, que a mí siempre me llamó la atención su sí, estatuto, claro. que tú debes recordar cuando estábamos en la universidad, prohibían tener relaciones personales con trotskistas, porque eran comunistas revolucionarios, lo más sectario que había. Era una cosa impresionante el sectarismo, pero en fin, Bueno, cuando a lo que voy es a estaba en la esto. universidad, él era, Claro, pero, obviamente, fue presidente de la Federación Universitaria de la Universidad Católica, claro que sí, ahora, y, pero, y- y pero, lo hizo bien, ¿no? pero a lo que voy es a esto. Es decir, lo que es decir, una de los principios, digamos, de la democracia, de los consensos de la democracia, es que todos tenemos que aceptar que son las elecciones, el procedimiento y la votación y la voluntad popular la que toma las decisiones. Y para organizar estos procesos de toma de decisiones es que existen las autoridades electorales. Y las autoridades electorales tienen que ser independientes. Entonces, lo que ellos dicen es, ha habido fraude, las autoridades electorales no son independientes, supuestamente, entonces hay que hacer autoridades, pero no independientes, sino de las suyas. O sea, quieren autoridades electorales que les garanticen que van a ganar las próximas elecciones. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa si en la próxima elección, con otras autoridades electorales, Keiko Fujimori vuelve a perder la elección? ¿Otra vez van a decir que ha habido fraude? Porque en el caso de PPK Bueno, estuvieron a un centímetro de decirlo, ¿no? O sea, Keiko se negó a no reconocer el resultado de desconocer, Pedro Pablo claro, no Kuczynski. reconocer, ¿no? Mira, desde que Donald Trump en su primer gobierno habló de fraude de manera anticipada, porque ahora es esa la teoría, es el fraude, es la teoría del fraude anticipado. Vale decir, si es que no gano, es porque hubo fraude. Y si gano, es a pesar del fraude. En realidad,
hay que acordarse lo siguiente, que el público probablemente no lo relaciona. Con las mismas autoridades y las mismas reglas, el año 2022 salió elegido el alcalde de Lima. Salió elegido el alcalde de Lima por una diferencia de menos del 1%. Eso tampoco no se recuerda. Menos del 1%. Pero nadie se atrevió a hablar de fraude. A hablar de fraude. Y digamos, los casos dispersos fueron exactamente parecidos a los del caso del 2021. En esta oportunidad lo que tenemos ahora es un nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que ha asumido a fines del año pasado. Pero esto es sumamente dañino, porque tú bien lo has dicho, existía una suerte de acuerdo democrático. Desde las fraudulentas sí elecciones del 2000, a partir del 2001 en adelante, los resultados se respetaban, y lo hicieron Alan García en el 2001, lo hizo Ollanta, me refiero cuando perdieron el 2006, pero a partir del 2011, donde va perdiendo Keiko Fujimori, esto va eh, tratando cada vez más de acercarse a lo que tenemos ahora, ¿no? Acá hay todo una suerte de organización, ¿no? Que controla casi todo el aparato del Estado, entonces hay que limpiar esto. Y tú bien has dicho, la respuesta que sea es la siguiente. Como hubo fraude, entonces vamos a hacer que las autoridades sean elegidas por el Congreso. No solamente va en contra de las tendencias en general en América Latina, sino que la creación del Jurado Nacional de Elecciones en 1931 tuvo como objeto retirar, digamos, al organismo electoral de la relación que tenía el Ejecutivo e incluso el Congreso. Tú sabes que antes el Congreso dirimía en segunda instancia, hasta el año 31. En adelante no es así. Y el Perú ha tenido organismos electorales autónomos y a lo largo de este siglo realmente reconocidos internacionalmente. Pero lo que ocurrió en el 2021 es lamentable. El propio alcalde de Lima sigue hablando sobre el tema y él tiene obviamente una voz que le da ser la autoridad mayor de Lima, pero sigue hablando de lo mismo. Y estoy seguro que si es que no les gusta algo, porque no están ganando durante la carrera electoral, pueden nuevamente hablar de fraude. Entonces esto ha dañado mucho, mucho, no solamente a las autoridades electorales, sino a la democracia peruana, que por sí, ya sobre otros factores, está sumamente dañada. Claro, ahora, para terminar, Fernando, el problema es este. ¿Cómo vamos a salir de este entrampamiento? Porque la intención es clara, ¿no es cierto? Copar todas las instituciones, que resulta paradójico, porque eso es lo que se acusó a Castillo cuando ganó las elecciones, ¿no es cierto? Que era un proyecto comunista, que era un proyecto como el de Maduro. Y la verdad es que nada se parece más en términos institucionales a lo de Maduro de Nicaragua que lo que estamos viviendo. Es decir, una cúpula política con una alianza bizarra, así, donde hay desde, ¿no es cierto?, Alianza para el Progreso, fujimorista, la propia gente de Cerrón, que resulta que eran los comunistas de la alianza que llevó a Castillo al gobierno, pero en fin, una alianza horrenda, pero que lo que están tratando de hacer es copar todas las instituciones, todas, incluyendo las electorales. Pero bueno, pero acá viene el otro tema, Nicolás. Cambiaron la Constitución, tú sabes, en un número alto de artículos, pero para el caso del Senado, como sabemos, va a haber bicameralidad a partir de las elecciones del 2026,
hicieron algo que es increíble, y esto, digo, en los eventos internacionales se toma, pues como, repito, que no sucede en otras partes. Elevan el número de mínimo para postular como senador 45 años. Eso no hay casi en ninguna parte. Creo que en Corea del Norte era uno de los pocos países que había con edad tan alta. Ni para presidente de la República se exige 45 años, sino 35. Al elevar este mínimo que está en la Constitución a 45 años, obviamente te vas a deshacer de muchos competidores. Pero ahí viene el tema que ya es francamente, no sé, pues puede ruborizar a quienes, o debiera haber ruborizado a quienes firman esto. Era o haber sido congresista. Vale decir que puedes no tener 45, sino tener 30, 32, 40, 44, y sí puedes postular. O sea, ellos sí pueden postular. Así como esto, varias modificaciones que lamentablemente se han aprobado ya en el Congreso de la República. Se habla de la explosión de partidos, pero cada elección es una oportunidad y ya también está en manos de los peruanos, bueno, elegir si están tan descontentos como ocurre con el Congreso, pues no votarán por estos partidos, si no votarán por algunos otros. Sin embargo, en la carrera electoral, Nicolás, y esto no debe sorprender, quienes siempre salen con ventaja son los partidos que están en el Congreso, porque ya tienen una marca, tienen una recordación. Tú hablas de Perú Libre, Fuerza Popular, etcétera. Esto está en la cabeza de la gente. Los nuevos partidos tienen que luchar por colocar en la mente de la gente su nombre, su símbolo, sus propuestas. Le es más difícil. Pero, repito, esto es siempre una oportunidad, pero también puede ser peor. El Perú es el país en América Latina de la mayor incertidumbre que puede haber. Y lamentable, esta incertidumbre ha llevado también a que lo que estamos viendo al frente es un Estado de Derecho deteriorado, un desequilibrio en la relación entre los poderes y un avasallamiento del Congreso a otras instituciones, y lo hacen porque no hay nadie que lo pueda limitar. No existe además, Nicolás, oposición. No existe oposición. No existen liderazgos, y por lo tanto las movilizaciones pueden haber muchas que se creía que podían tener un impacto severo, sobre todo en la presidencia de la República. No sucedió, no sucedió, ¿no? Y entonces este 2025 empieza ya el año electoral con el cronograma bien cargado, porque se debe, como bien sabes, eh, la presidenta tiene que convocar elecciones a más tardar, no es tal fecha. Ella podría convocarla mañana, a más tardar un año antes de la elección, o sea, la primera semana, segunda semana de De abril abril. de este año. Sería bueno que además lo convoque antes para que los organismos electorales empiecen a trabajar, porque si es que no hay convocatoria, no hay presupuesto. Si no hay presupuesto, no puedes armar esta enorme forma que vamos a tener de elección con bicameralidad y todo lo que esto implica en términos de complejidad. No Sí. les están dando las herramientas los organismos electorales. Para hacer lo que tienen que hacer. Fernando, te agradezco mucho por habernos atendido. Fernando Tuesta Soldevíez, jefe de la OMPE, ha estado No, gracias a ti, comunicado Nicolás. con nosotros. Muy buenos días. Lo que resulta eh, serio es que una de los como bolsones de eficiencia que se había logrado en la sociedad peruana, como lo es el Banco Central de Reserva, eran los organismos electorales, que eran tomados como referencia. Me estoy refiriendo a después de lo que fue la vergüenza de la manipulación electoral durante el gobierno de Alberto Fujimori, sobre todo en la última fase, sobre todo en el último año. Pero lo que se logró con el saneamiento, sobre todo de la Oficina Nacional de Electorales, fue extraordinario. E insisto, fue tomado como referente internacional.
Y eso es lo que alguna gente está tratando de destruir para tener organismos electorales que le garanticen que ellos van a ganar las elecciones, como si eso se tratara. Se tratara de que gane las elecciones, que tiene más votos. De eso se trata. Omar Coca está en coma, si tiene información para nosotros sobre lo que está pasando con el tema de las lluvias, con el inicio de las lluvias. Adelante, por favor.